Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga mucho. Estamos aquí transmitiendo de la radio RKM, el programa Sin Fronteras. Saludos a todos los hermanos que se encuentran escuchando la radio, a los hermanos de Tandil, de Córdoba, de Rosario, a los hermanos que están privados de la libertad, aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios, como todos los días en esta radio, ¿no? Y hoy tenemos un programa que, bueno, como siempre esperamos lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas, para que sea de edificación y fortaleza para nuestras vidas. Hermano Gustavo. Paz, hermano, Dios te bendiga y Dios bendiga a cada hermano y hermana que está sintonizando esta misión radial nuevamente en esta tarde. Primeramente le damos gracias al Señor. Amén. Por estar nuevamente nosotros desde este lugar compartiendo con ustedes. También le damos la bienvenida a todos aquellos que están mirándonos en directo por Facebook. Amén, Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga y bueno, es un día más donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Este gran privilegio, como decimos siempre, que podamos tener la oportunidad de escuchar y ser enseñados a través de la guía del Espíritu Santo para todo lo que Dios en su perfecta voluntad tenga hoy en este día para cada uno de nosotros. Como compartía hermano Fabián, para que nos sea de edificación a nuestras vidas, para que pueda hacernos de crecimiento y podamos verdaderamente ir adoptando el carácter de Cristo en nuestras vidas, para que podamos caminar y transitar este tiempo que resta sobre la tierra, que podamos hacer un buen peregrinaje, que realmente podamos colaborar cada uno desde el lado que le corresponda para la edificación del cuerpo del Señor. Sabemos que el Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y todos bien, como decimos siempre, todos bien articulados. Este cuerpo debe de marchar como Dios quiere que nosotros, su pueblo, marchemos. Por eso, gracias a Dios, y me sumo al hermano saludando a todas las repetidoras de esta emisora de RKM, a cual bendecimos. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, hermanos y amigos, aquellos que están sintonizando esta emisión radial. Este es un programa, como siempre decimos, que queremos compartir y colaborar con el crecimiento de la iglesia de las iglesias del Señor, ¿sí? Por eso, en un viernes más que tenemos esta gran oportunidad y este gran privilegio. Hoy vamos a desarrollar un tema bastante controversial, podríamos decir, desde el lugar desde donde se mire, algo tan necesario que compartamos en estos tiempos tan problemáticos y tan confusos para muchos que no tienen la guía como tenemos cada uno de nosotros, que es la palabra de Dios. Y cuán importante, hermano Fabián y todos los que nos están escuchando, que realmente no sean cosas que solamente escuchemos y las echemos en el olvido. Siempre aconsejamos desde este lugar que sean hacedores de la palabra de Dios y no olvidadizos, sino que podamos retener aquellas cosas que aprendemos. ¿Saben? A mí siempre me ronda en mis pensamientos cuando la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios va a perecer y pereció por falta de conocimiento. Y acá entramos en la disyuntiva de por qué muchos en este tiempo son engañados y son direccionados hacia otros caminos disfrazados de caminos rectos, ¿sí? Entonces, cuando vemos que el Señor ha hecho tantas advertencias en la palabra, los apóstoles, cada uno de los siervos de las iglesias primitivas, lo que vendría a suceder en estos tiempos que se aproximan hacia el final, este tiempo que se aproxima para la estabilización y el establecimiento del reino milenial. Por eso, qué importante que nosotros estemos siempre abiertos a escuchar y a aprender todo lo que el Espíritu de Dios nos quiere mostrar en este tiempo. Por eso yo le puse por título: no comprometamos la verdad con la excusa de la unidad. Hoy vamos a desarrollar el programa con este encabezamiento, ¿sí? Pero antes los voy a invitar a que hagamos una oración. Ustedes que están en sus hogares o donde quiera que se encuentren, dispónganse a acompañarnos
con esta oración que vamos a hacer y vamos a compartir en esta tarde. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar nuevamente compartiendo tu palabra desde este lugar, Señor. Te rogamos, poderoso Dios, que tu mano de poder, Señor, mientras, Señor, predicamos tu palabra, se pueda estar extendiendo en medio de cada uno de aquellos, poderoso Dios, que en este día están escuchando atentamente todo lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Amado Dios, yo te ruego por cada necesidad que haya en medio de tu pueblo en este día, Señor, por cada petición personal que hayan puesto delante de ti, Señor, que sus ojos puedan ser abiertos y sus oídos puedan ser abiertos a la verdad. Señor, que en aquel lugar, Señor, donde va a ser sembrada tu palabra, poderoso Dios, pueda realmente caer en esta tarde en buena tierra, Señor, y que realmente dé frutos, poderoso Dios, para que muchos, a través de la predicación de tu palabra, Señor, puedan venir al conocimiento de la verdad. Amado Dios y Padre, si alguno se encontrase en cárcel espiritual, Señor, sea por aprendizaje erróneo, Señor, o porque los caminos muchas veces son torcidos, Padre, yo te ruego que en esta tarde, a través de la predicación de tu palabra, esos caminos puedan ser enderezados, Señor, y puedas traer luz al medio de tu pueblo. Padre, yo te pido que en el nombre de Cristo Jesús y en la guía de tu Santo Espíritu, tú te sirvas, Señor, de nuestro frágil ser en esta tarde para verdaderamente ser canales de bendición. Padre, yo bendigo a la audiencia, Señor, en tu nombre. Aquellos que están viéndonos por YouTube, estos hermanos y hermanas, Señor, que están sintonizando esta emisión de RKM, te ruego que en el nombre de Cristo Jesús, Padre, tú los bendigas en esta tarde, Señor. Nosotros los bendecimos en tu nombre, Padre, y rogamos, Señor mío, Dios mío, que mientras desarrollamos este programa, tu mano de poder, la cual no se ha cortado, Señor, extiéndase, poderoso Dios, para cada necesidad en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios, te damos toda la gloria en esta tarde, Señor, y nos disponemos a compartir tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios, y lo voy a invitar a mi hermano que nos lea el primer versículo que hemos apartado en esta tarde para darle comienzo a este programa. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, vamos a ubicarnos en el capítulo 3 y el verso 1, hermano Fabián. En el nombre de Jesús. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Amén. Nosotros vemos desde cuándo comienza la mentira, ¿no? Y fíjense en que esta mentira que nos enfoca este versículo, ¿sí? Esta mentira está ligada a la verdad, porque si nosotros vemos el relato completo, no vamos a poder entrar en detalle, porque tenemos mucho más para compartir, pero nosotros vemos la astucia del enemigo de ligar mentira con verdades, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Esto hoy se subsista en medio de muchos lugares donde se dicen lugares donde se predica la palabra de Dios. Y podemos identificar a falsos maestros, que son personas que enseñan doctrinas de demonios, ¿sí? Para adulterar la palabra de Dios. Y fíjense en este versículo que el hermano termina de compartir, cómo hacen que con estas falsas doctrinas se arrastran fácilmente a muchas personas, ¿sí? Que carecen del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces son inducidos a grandes errores, ¿sí? Y porque vemos acá la astucia del enemigo, de cómo ya al principio, estamos hablando del huerto del Edén, de Adán y Eva, y ustedes, yo creo que la mayoría ha leído el libro de Génesis, ¿sí? Entonces, ¿cómo con esa astucia aplicó este principio engañador? ¿Sí?
Por eso sentí de ponerle que no comprometamos la verdad con la excusa de la unidad. Porque hoy, viendo tantas cosas que nosotros podemos ver alrededor del mundo que se están suscitando, ¿sí? Nada más ni nada menos que mostrando lo que el Señor había advertido de lo que debería y de lo que iba a pasar en los últimos, llegado al tiempo de su venida. Porque nosotros vemos que realmente el enemigo con gran astucia hizo que Eva comiera del fruto prohibido. Entonces, acá vemos una mezcolanza de verdad y mentira. Por eso muchas veces yo quiero hacer hincapié en cuando no se toma la palabra de Dios en su totalidad, sino que es como que si apartásemos parte de la palabra de Dios y parte de la palabra de Dios la dejásemos a un costado, porque es como que si o somos mal instruidos, o hemos sido mal instruidos, o nosotros en la persona de cada uno no queremos realmente enfrentarnos con esa verdad, porque la verdad duele, ¿sí? Porque la verdad duele, pero déjame decirte que la verdad duele cuando a la verdad de Dios la querés enfrentar con la carne. Y nosotros, como la palabra de Dios dice, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es cuando realmente la palabra no nos va a pesar, sino que realmente vamos a identificar las verdades de Dios en su totalidad. No vamos a dejar principios espirituales porque a nosotros no nos convenga, o nos convenga en ese momento y en otro momento no, conforme a como nosotros estemos o en qué situación estemos o frente a qué situación nos hallamos. Creo que la Biblia, por eso siempre digo que los 66 libros de la palabra de Dios, ningún libro de estos dejó de existir para que nosotros no prestemos atención a las Escrituras. Entonces, comenzamos viendo, ¿sí? Y yo voy a dar un par de detalles de por qué la unidad muchas veces compromete la verdad. Y esto podría pesar a muchos, ¿sí? Cuando comprometen la verdad por la unidad, por una cuestión de un sistema creado en el mundo que se ha transferido en muchos lugares donde se dice rendir culto a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que la misma astucia que aplicó el enemigo en el huerto del Edén es lo que hoy, lamentablemente, en muchos lugares que nosotros vemos que no está la verdad al 100% de la palabra de Dios, sino que hay capítulos, versículos que directamente no se tocan para no enfrentar a los hermanos, y no estoy hablando de su totalidad ni estoy generalizando, ¿no? Lo que estamos haciendo es tratar de identificar por qué la unidad muchas veces nos conduce no a una verdad, sino a una verdad corrompida, como vuelvo a hacer hincapié en el versículo que el hermano terminó de compartir, en el Génesis 3:1, cuando vemos cómo realmente el enemigo se las arregló para que no pareciera una mentira del todo al 100%, sino que hubiese parte de mentira y parte de verdad. Y entonces ese es el cuidado que nosotros en este tiempo debemos de tener, porque el Señor hizo una advertencia y lo vamos a ver. Y yo le voy a pedir a mi hermano que nos lea 2 de Corintios y vamos a leer el capítulo 2 y el verso 17. Amén. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y te voy a pedir también que me compartas Proverbios 30,
Si lo tenemos, Proverbios 30 y versículos 5 y 6. 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escuchado, él es escudo a los que él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Amén. Y estos versículos nos dan una amplia claridad de que la palabra de Dios está completamente libre de imperfecciones. De hecho, demanda que las palabras de las Escrituras no tienen que ser disminuidas ni consideradas erróneas, ¿sí? Aún más, ninguna parte debe ser considerada como menos importante o merecedora de tener o prestarle menos atención. ¿Qué es lo que estábamos compartiendo recién? Toda la palabra es necesaria que sea predicada. Y siempre en la guía del Espíritu de Dios, porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la palabra es direccionada conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Para que esa palabra produzca en nosotros lo que Dios ha determinado que produzca. Entonces, no deberíamos ni de quitar, mucho menos agregar, porque después vamos a ir identificando qué es lo que sucede cuando nosotros agregamos contexto o sacamos la palabra de contexto conforme a que nosotros nos veamos reflejados o quieramos que los demás sean reflejados conforme al deseo que en ese momento o la necesidad que en ese momento nosotros tengamos como predicadores del Evangelio. Cuando la palabra de Dios no tiene por qué ser corrompida, porque la palabra de Dios fue dada una vez y para siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando los hombres manipulean la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando la corrupción, que lamentablemente cada vez está más avanzada, vemos cómo ha corrompido los principios de Dios? Y ya se han pasado de toda línea que la palabra de Dios nos dice que no debemos de atravesar. Entonces, ¿qué es lo que identificamos acá? Que la palabra de Dios está completamente libre de ninguna imperfección. Pero cuando nosotros hacemos la palabra de Dios imperfecta, es cuando nosotros dejamos de predicar en su totalidad lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Porque entonces Dios, ¿sí?, que sus ojos recorren toda la tierra y ve las acciones de los hombres, por la cual en algún momento vamos a tener que dar, ¿sí?, vamos a tener que dar nosotros a ver por qué hablamos y dijimos o dejamos de decir o no dijimos. Entonces, como no hay nada oculto delante de Dios, y Dios conoce en profundidad el corazón de los hombres y la intención del corazón de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos por ahí con un remanente del pueblo de Dios que desconoce realmente las Escrituras, o que reconoce la palabra de Dios, o porque muchas veces yo siempre digo, no me arrimo mucho al espejo porque me veo feo y cuando más luz hay, más me veo lo feo, ¿sí? Entonces, con la palabra de Dios pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros avanzamos más hacia la luz, nosotros comenzamos a vernos las imperfecciones que nosotros traemos en nuestra vida personal como cristianos. ¿Y qué hacemos? Empezamos a esto sí, esto no. No, esto ha sido para el hermano que está enfrente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Seguimos comprometiendo la verdad con muchas veces, lamentablemente, la excusa de la unidad, ¿sí? Mire, estaba viendo días pasados y estaba viendo allá en Arabia Saudita, Arabia Saudita, si no me equivoco, que se están juntando las religiones, y veía que realmente esta palabra hecha
realidad, porque la estaba viendo con mis ojos y escuchando con mis oídos. Y dígame si eso verdaderamente no es comprometer la verdad con la excusa de la unidad. Hoy, hermanos, sabiendo, ¿sí? Ahí estaban muchas religiones, sabiendo que el otro no tiene los mismos fundamentos que tiene uno, ¿sí? De igual manera, hay un acercamiento para que haya una unidad entre religiones. Todos los caminos llegan a Roma, dice. Antiguamente se decía eso, ¿sí? Porque todos los caminos verdaderamente llegaban a Roma. Y esta es la visión, ¿sí? Muy errónea que hoy se tiene sobre lo que es la palabra de Dios. Entonces, es como si se hubiese empezado a perder la reverencia hacia Dios, porque comenzamos a desechar la palabra de Dios y no la tomamos en su totalidad. La otra vez nosotros hicimos una introducción sobre si nosotros ponemos a mirar y si observamos la palabra de Dios, nosotros sabemos perfectamente bien que el domingo que se apartó como día de culto lo hizo la Iglesia romana, ¿sí? Y lo hizo el emperador Constantino en reverencia, porque él seguía adorando al Dios del Sol. Al Dios del Sol. Del Sol, sí. Entonces, tal vez nos parezca irrelevante, este comentario. Pero cuando nosotros empezamos a sacar verdaderamente la palabra de lo que la palabra realmente quiere decir, dígame si no estamos haciendo una excusa de la unidad, porque todos los hacen, todos los tenemos que hacer. Si verdaderamente la palabra de Dios no es clara, entonces vemos un avance sobre una confusión creada no por la palabra de Dios, sino creada por los hombres, y la palabra se comienza a suavizar en su totalidad. Mire, ahora vamos a seguir avanzando, pero yo quiero pedirle al hermano que por favor nos lea 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 16. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? La evidencia de la Iglesia está llena de quienes han concentrado con mucho énfasis en ciertos principios bíblicos, ¿sí? Y pasajes que se han convertido como favoritos según la situación del momento o la necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos tornamos ciegos a otras verdades de las Escrituras, ¿sí? Que tan importantes son. Y nosotros tenemos que saber que es crucial y necesario para cada uno de nosotros, y recordar que la palabra de Dios debe ser interpretada a la luz total de su doctrina y los principios, que muchas veces son cambiados porque evidentemente o se ha hecho en la ignorancia o a plenitud de sabiendas, ¿sí? Porque ¿qué pasa si nosotros comenzamos a interpretar la palabra de Dios conforme a como nosotros querramos? Estamos colaborando para la confusión.
estamos colaborando, estamos siendo colaboradores del engaño, porque bien podríamos vernos en el espejo de lo que el hermano terminó de leer al principio en Génesis 3:1. Fíjense en que el enemigo con mucha astucia hizo que Eva cayera en pecado, porque transgiversó lo que Dios les había dicho a ellos, no en su totalidad, porque era necesario que hubiese un poco de verdad. Pero siempre compartimos que la verdad es la verdad y no puede haber mentira y verdad. Como así la palabra de Dios dice, andarán dos juntos si no se pusiesen de acuerdo. ¿Cuándo puede estar de acuerdo la verdad y la mentira? ¿En qué dirección? ¿O bajo qué fundamento? Entonces, cuando venimos a las Escrituras y comenzamos a profundizar y el Espíritu Santo de Dios nos trae luz y nosotros empezamos a ver que tal vez en algún momento hemos sido confundidos, y dígame si usted está ajeno a tantos lugares donde hay tanta cantidad de personas siendo engañados por doctrinas de demonios. Dígame si usted está ajeno a esas noticias. Creo que no. Creo que todos, cada uno, sabemos a lo que nos estamos refiriendo en esta tarde. Que evidentemente hay una gran confusión porque se ha avasallado con tanta mentira, se ha disimulado tanta la mentira con la verdad, que estamos terminando de darnos cuenta que han caído en los lazos del diablo. Porque la palabra de Dios no miente. Porque el Señor dijo en su palabra, entrad por la puerta estrecha. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, pero pocos son los que la hallan. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Pueden haber muchos, pero no muchos van a querer atravesar por la puerta estrecha, porque el otro camino es mucho más amplio. Me siento mejor si se me predica la palabra de Dios mientras que no choque con mi persona, mientras que no sea un choque entre la verdad y yo, que vivo una vida a medias, que a veces me tengo que poner a pensar de qué lado estoy. Y como no se puede servir a dos señores, porque a uno lo vas a amar y al otro lo vas a aborrecer, porque no podés estar en el medio, el Señor dijo, más vale que hubiera sido frío y no tibio. Frío o caliente, dijo el Señor, pero no tibio. Y podríamos decir en esta tarde, o estás de un lado o estás del otro, no en el medio. Y eso es lo peor para un cristiano, estar en el medio. Porque es difícil. Sí, porque no se decide. Porque es difícil. Nosotros, que tenemos la bendición de parte de Dios a través del Espíritu Santo, que nos da sabiduría para poder comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, sabemos que realmente necesitamos estar en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Porque Dios está muy interesado en que nosotros crezcamos en la verdad. Porque va a llegar un momento, ¿sí? Ustedes saben que la palabra de Dios dice que todo irá de mal en peor, porque los tiempos, ¿sí?, ya no son los que eran el año pasado. Fíjense, estamos en los primeros días transitando el mes de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Dígame si verdaderamente usted no se ha preguntado muchas veces cómo es que el tiempo pasa tan rápido, que uno se levanta y ya, sin darse cuenta, se tiene que acostar. Y vemos cómo realmente el tiempo se ha apresurado.
y vemos que los meses ya no son, sino piense usted hace varios años atrás, cuando uno decía, oh, para diciembre falta un montón, y ahora no, hermano, pareciese que este año hubiera tenido 3 meses. Entonces vemos que estos tiempos se han acelerado, el tiempo se ha acortado y la necesidad de la verdad es mucho más amplia ahora que tal vez al principio, porque cada vez nos estamos acercando más, cada vez este mundo está más complicado. Nosotros vemos cómo se encubre la verdad con la mentira. Entonces, ¿qué es lo que hoy nosotros necesitamos saber si no es la verdad de Dios? Que tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios para no caer en ese error que lamentablemente hoy muchos se encuentran. Pero también, no solamente tenemos que atribuir al error de la palabra, no al error de la palabra, no solamente le tenemos que atribuir al error de nuestro propio ser, porque muchas veces a nosotros no se nos gusta que se nos diga la verdad, porque enseguida o nos enojamos o comienzan a tildar de legalista, y no, porque nosotros vemos y vamos a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios? Que la palabra de Dios hace muchas advertencias sobre cuando los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Sí? Usted sabe que estaban sentados en el Monte de los Olivos. Lo primero que el Señor le dijo, miren que nadie los engañe. ¿Y por qué el Señor va a hacer tanto énfasis en esa primera advertencia que el Señor les estaba diciendo a los apóstoles de lo que iba a pasar, identificando que su regreso estaba pronto? Sino que Él hace mucho énfasis en esa palabra. Miren, observen, abran los ojos, abran los oídos, busquen en la palabra de Dios, que toda palabra que salga de la boca de alguien tenga verdaderamente fundamento en las Escrituras. Pero lamentablemente hoy en día hay muchos que escuchan, y déjeme decirle que yo he visto a muchos hermanos ir a la iglesia sin la Biblia. Entonces se quedan, escuchan, no saben, no se toman el trabajo de escudriñar la palabra de Dios, o al menos de repasar lo que se leyó y pedirle al Espíritu Santo que le haga sentir verdaderamente que ese mensaje era conforme a la voluntad de Dios. Pero no, a veces no queremos tomarnos ese trabajo, pero déjeme decirle, hermano y hermana, que ese trabajo, por llamarlo o determinarlo o darle una definición a esta palabra, es necesario para cada una de nuestras vidas en lo personal de la búsqueda con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que afirmamos en esta tarde? No comprometamos la verdad con la excusa de la unidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo Hermano, sí. Sí. Recordamos a los hermanos que tienen un número para dejar oración o algún pedido. Es el 223-6864-433. Mándenos un mensajito. Queremos realmente que esta palabra les esté siendo de bendición a cada vida. Vamos a compartir, hermano Fabián, en el libro de 2 de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 4 y el verso 1 al 4. La palabra de Dios dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oír y se volverán a las fábulas. Gloria a Dios. ¿Y qué palabra, hermanos? Y estamos sumando a las advertencias que la palabra de Dios nos trae de lo que pasaría en los últimos tiempos. Fíjense en que esta palabra hace verdaderamente ese apoyo en que realmente se defienda la doctrina, que realmente uno insista con la sana doctrina. Mira, hermanos, si daría lo mismo, no habría estos llamados de atención en la palabra de Dios sobre la verdad del Evangelio. Entonces vemos que hoy que hay tanta necesidad de escuchar, porque muchas veces la persona común, y hablo de la persona común, hablo de todos nosotros, ¿sí? Cuando tenemos ese gran apremio que por los problemas que se generalizan alrededor nuestro, nos aprisionan y muchas veces nos lleva a buscar una salida. Y muchos, lamentablemente, tal vez por la necesidad que ellos sienten, entran a un lugar y verdaderamente después es como que se dejan de preocupar si el alimento que están recibiendo es esa leche que no está adulterada, porque por algo la palabra de Dios dice no a la leche adulterada, ¿sí? Que está hablando de la palabra por el crecimiento que la palabra en sí da. Porque cuando ustedes saben, muchas hermanas que deben estar escuchando esta misión radial, la leche materna, cuando se le da al niño, es para ese crecimiento sano, ¿sí? Entonces, esta comparancia que las Escrituras hacen con la leche que nosotros debemos de tomar, que no sea adulterada, que no adultere la palabra de Dios, nos está haciendo referencia a esto, que debemos realmente seguir la palabra de Dios tal cual como se nos ha sido entregada, no dejando arrastrarnos por fábulas de hombres que lamentablemente se han corrompido de la verdad, porque persiguen tal vez otros fines, ¿sí? Y ya no es tanto el verdaderamente servir a Dios, sino, como dice la palabra de Dios, servir a sus propios vientres. Entonces, vemos esta palabra que el hermano termina de compartir, la firmeza que hay, ¿sí? Para denotarnos de que es necesario que en este tiempo nosotros verdaderamente luchemos porque la palabra de Dios no sea corrompida, ni nosotros escuchemos la palabra que sale de labios de otros que tal vez se han extraviado de la verdad. Amén. Mire, yo había notado, y le voy a pedir a mi hermano que nos lea, había notado pesas falsas en Proverbios y medidas falsas, y vamos a leer Proverbios 20:10. Dice: pesas y medidas falsas, ambas cosas son abominación a Jehová. Y vamos a leer también Miqueas 6:11. Miqueas 6:11. Dice: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Entonces, ¿qué vemos nosotros? ¿Y por qué el Señor me trajo esta palabra? ¿Sí? Y vemos que peso falso es también en las relaciones humanas. No estoy hablando sino en relaciones generales entre personas, ¿sí? Todo lo que aparenta ser, pero en definitiva lo que no es. Es como si yo me mostrase amigo de mi hermano Fabián
pero con un objetivo personal mío que él no conoce. ¿Sí? Estoy hablando de lo que es tomar ventaja muchas veces de ciertas situaciones. ¿Sabe por qué le quiero comentar esto? Por eso yo puse pesa falsa y medida falsa. ¿Es como adulterar la palabra para un propio beneficio? Amén. Es exactamente ahí donde vamos. Amén. Pero la Biblia dice que las pesas falsas son abominación a Dios. Las pesas falsas son abominación a Jehová, mientras que las pesas justas le agradan. Si no, leamos Proverbios 20:23. Proverbios. Lo que la palabra de Dios nos dice. 20. Para que tengamos realmente apoyo bíblico a lo que estamos compartiendo en esta tarde. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Amén. ¿Y Dios qué quiere? Que estos principios de justicia, de equidad, ¿sí?, prevalezcan en el pueblo, dentro del pueblo de Dios, que nos va a marcar como diferentes a lo que el mundo en sí utiliza como moneda corriente, que es el engaño. Sea el engaño entre amigos, el engaño entre hermanos, entre esposo a esposa, entre hijos, entre primos y entre todo lo que se le venga a la memoria. Entonces, ¿qué es lo que Dios detesta? Por eso, hacía un momento, estábamos compartiendo de que Dios, que recorre la tierra y ve los actos de los hombres, Dios no es ajeno a ninguna de estas actitudes, y mucho menos del pueblo que se dice ser pueblo de Dios. Entonces, nos enfrentamos a una realidad en nosotros mismos que se convierte en irrealidad cuando verdaderamente adoptamos estas pesas falsas en nuestra vida y adoptamos este sistema que está en el mundo. Y muchas veces yo me pongo a pensar, porque uno siente comentarios de ciertos detalles de lo que la sociedad hace, mostrando como que son buenas cosas, y nosotros como cristianos e hijos de Dios que conocemos la palabra de Dios, sabemos que esas cosas no son buenas, pero lamentablemente muchas veces son adoptadas en parte por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la otra vez nosotros compartíamos desde este programa la necesidad que hay de cuando alguien que no conoce al Señor entra a un lugar de culto, y muchas veces lamentablemente hay hermanos y hermanas que hace cuenta que pasó alguien, nada más. No muestran esa misericordia y ese amor que una vez recibieron. ¿Sí? Mire, esto es como todo, ¿no? Si entrara una de esas personas con gran necesidad que muchas veces nosotros vemos en la calle y viniera todo oliento, con ropa no presentable, póngase la mano en el corazón si usted verdaderamente se levantaría de su asiento e iría y lo abrazaría como si fuese una persona que entrase de traje, perfumado, bañado. Dígame la verdad, dígase la verdad a usted mismo. Entonces nosotros muchas veces exigimos lo que no damos, denotamos en los demás lo que no queremos denotar en nosotros mismos. Y dígame si verdaderamente no es como dice la palabra, pesa falsa y medida falsa, donde nos encontramos con actitudes totalmente irreverentes, porque creemos que Dios no nos ve. Y a veces no entendemos que estamos en una posición donde
se nos hace más grato querer agradar a los hombres y no a Dios. O sea, muchas veces encontramos con la controversia de nosotros para con la fe en Dios. Nosotros decimos tener fe en Dios cuando nosotros le vamos a pedir algo. Ahora, cuando Dios nos pide y no tenemos la fortaleza para mantenernos en lo que Dios nos está pidiendo, ahí empezamos a declinar y ya nos ubicamos de dos formas distintas. Una, cuando nosotros le pedimos a Dios. Ahora, cuando Dios nos demanda a nosotros, es otra la actitud. Entonces, creamos una confusión en nosotros mismos sobre lo que nosotros creemos que deberían de ser los principios de Dios. Hay principios espirituales que nosotros muchas veces los transgredimos y se nos hace tan a la costumbre que después se nos hace común, porque nadie nos hace denotar que esos principios están en la palabra de Dios, porque tal vez para no herir al hermano no le voy a decir que si no entras por la puerta estrecha no vas a poder llegar al reino de Dios. Entonces colaboramos, dígame si no, con una irrealidad, colaboramos con una mentira, porque estamos haciendo que hombres y mujeres se apoyen en las fábulas de un hombre que se ha corrompido de la verdad. Porque al dejar y al tomar, como compartíamos recién, porque la palabra de Dios es verdad en su totalidad, pero nosotros queremos apartar ciertas cosas que no nos convienen porque nos identifica y nos hace ver como que estamos en un amplio error a lo que nosotros le llamamos un camino de santidad, como dice la palabra de Dios, y no nos queremos enfrentar con la realidad. Entonces es más fácil tal vez echarle la culpa a Dios, muchos tal vez volverse atrás porque verdaderamente no han llegado a caminar en el camino que Dios ha trazado para su iglesia, y se nos hace pesado porque el Señor mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. Amén. Y dice la palabra de Dios: llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Entonces dígame, porque la palabra de Dios dice que Dios no va a poner más carga de lo que uno pueda llevar. Entonces, ¿usted cree que si usted puede llevar 50 kilos de peso, Dios les va a poner 500? Pero, a ver, si nosotros identificamos a Dios como cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor para la gloria de Dios, identificamos a Dios lo que Él fue capaz de dar por amor de nosotros, ¿usted cree que a Dios le interesa que a usted le vaya mal? No, lo que Dios quiere es corregirnos. Preguntar por las sendas antiguas, a ver cuál es el buen camino y transitar por ese camino. Porque por ese camino nosotros debemos de transitar, y ahí sí, por la misericordia de Dios, no porque nos merezcamos nada, por la misericordia de Dios y porque Dios respeta su palabra, ¿sí? Ahí van a llegar las bendiciones a nuestra vida. Ahí vamos a ser verdaderamente hacedores de las bendiciones de Dios. Entonces, el peso falso, en el original hebreo, donde se refiere al peso falso, dice: la balanza falsa es el fraude, las transacciones comerciales, ¿sí? El engaño consciente y planeado para obtener, ¿qué? Una ganancia. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? De la credulidad o de la buena voluntad del otro, de la buena disponibilidad del otro. Vemos que el prójimo, de la voluntad del prójimo, eso es lo que verdaderamente desagrada mucho a Dios. Yo le voy a pedir a mi hermano que en Deuteronomio, no sé si lo tenés, lo voy a leer yo.
Deuteronomio 13 dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Prestemos atención a este versículo. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesas cumplidas y justas tendrás. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios: para que tus días sean prolongados. Dios nos está mandando a ser personas que realmente seamos honestos. Y no engañosos. No que yo te esté mostrando una sonrisa y por dentro diga: la verdad no lo soporto a este hermano o a esta hermana. Entonces, Dios nos está diciendo a través de su palabra, porque en el verso 16 dice: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace agravio. Y dígame si engañar al hermano no es hacer agravio al prójimo, ¿sí? Esto Dios lo detesta, porque su palabra lo dice. Fíjense en que Amós, en el capítulo 8, verso 5, dice que este tipo de trampas que nosotros estamos subrayando en este momento, no era raro entre el pueblo judío, era moneda corriente de lo que el pueblo judío hacía antes. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra de Dios, tal vez con conocimiento de causa, e involucramos a otros porque no le decimos verdaderamente la verdad, dígame si nosotros no podríamos entrar en esta palabra donde Dios aborrece la pesa falsa. Porque cuando habla de que pesa falsa, grande y chica, está hablando que dependiendo la ocasión se va a utilizar, dependiendo la ocasión del momento. Dígame cuántos lugares que se dicen ser iglesias cristianas, lo único que les interesa es el diezmo y las ofrendas y cómo cambian de auto y se compran casas lujosas. Dígame verdaderamente si usted no cree que eso es tener pesa falsa en los bolsillos y medida falsa. Porque evidentemente no fuimos llamados para esto. No fuimos llamados para corrompir a otros a través de que nuestras vidas se han corrompido. Entonces necesitamos venir a la fuente, necesitamos apoyarnos en la roca que es Cristo, y necesitamos que la palabra de Dios sea ese alimento que no debemos de dejar que entre adulterado a nuestras vidas. Y para no dejar que este alimento sea adulterado al tomarlo, necesitamos conocer la palabra, ¿sí? Yo le voy a pedir a mi hermano que nos lea Miqueas 6:11. Estamos tratando de poder leer y compartir todo lo que hemos preparado. Amén. Y la palabra es: daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosas. Amén. Y vemos, y nuevamente vemos que Dios abomina estas cosas: el engaño, la injusticia, usar a otro, mentirle a otro, engañar, defraudar. Porque nosotros muchas veces no debemos de incurrir en tomar una vestimenta de cristiano o creyente, porque si no,
¿estamos dejando de notar de que Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe? Entonces, ¿dónde está el temor hacia Dios? Y dígame si este versículo que el hermano termina de compartirnos no hace referencia a lo que Dios verdaderamente detesta, sino lo que Dios quiere que nosotros seamos veraces. En todo obrar, ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su casa, en el auto, en el trabajo, en todos lados. Porque Dios sabe bien cuando usted se ríe y lo que menos verdaderamente está expresando es una sonrisa, sino que en su carácter, en el trasfondo suyo, hay otra intención. Y es como volvíamos recién al momento. Mire, la misericordia que la palabra de Dios tanto identifica, que nosotros como cristianos debemos de tener, es la que nosotros debemos de poner por práctica a diario, con el necesitado, con el que está vestido con ropas tal vez olorientas, como el que viene de traje y se sienta en la primera fila. Entonces, ¿sabe? Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. No hagamos acepción de personas, ni dejemos que en nuestros bolsillos haya pesa falsa y medida falsa, sino que verdaderamente seamos identificados como hijos de Dios. Hermano Fabián, ya se nos ha avanzado la hora, ya estamos 18:55. Nosotros desde acá verdaderamente queremos que esta palabra haya sido de edificación para cada vida y cada corazón. Y los invitamos, hermanos, lean la Biblia, escudriñen la palabra de Dios, traten de saber, el Señor les va a revelar, Él les va a mostrar la verdad, su verdad, su verdad. Y no comprometamos la verdad con la excusa de la unidad. No comprometamos la verdad con la excusa de la unidad. ¿Sí? Hermanos, vamos a despedirnos. Yo me voy a despedir. El hermano Fabián va a cerrar este programa. Hermanos, Dios los bendiga. A cada uno de ustedes, que verdaderamente esta palabra haya sido de fortaleza para las vidas de cada uno de ustedes, como lo ha sido para la nuestra. Amén. Los saludamos con la paz del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, la verdad que ha sido una bendición para mi vida, y esta palabra uno la tiene que tomar, que la tiene que masticar, así que estamos siempre atentos a lo que Dios quiere decirnos, y es bueno escuchar la palabra y bueno, y tomarla y masticarla, y nos va a ser de bendición en este tiempo y en adelante. Hermanos, Dios los bendiga mucho. Saludos a todos los hermanos de las repetidoras de RKM, a los hermanos que están privados de la libertad, que tengan fuerza, que sean valientes, que todo se puede en Cristo. Y tenemos el canal que se llama Sin Fronteras de la Palabra por YouTube. Bueno, espero que puedan ver este programa aquellos que lo quieran ver, y saludamos con la paz del Señor, y Dios los bendiga mucho.